Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano y amigo Otto Avendaño. Un mensaje y otra pequeña enseñanza más para todo hermano y amigo que esté escuchando la palabra del Señor. Voy a compartir con ustedes este tema sobre el poder del sacrificio de Cristo. Y nos dice de esta manera la bendita palabra del Señor y un pensamiento que el Señor pone en mi corazón. Desde la antigüedad el ser humano ha venido desechando los consejos de Dios, el creador de todas las cosas, hablando a sus conciencias que deben vivir apartado de toda práctica mala. Pero el ser humano ha dado la espalda a los consejos de Dios y han formado sus propias religiones conforme a sus caprichos y deseos. Religiones que les permiten vivir conforme a sus ideologías y prácticas malas, engañándose a sí mismos, cayendo en el engaño de Satanás y dedicando templos y prácticas sexuales a sacrificar niños, jóvenes, vírgenes, a decapitar, y en el caso de la Iglesia Católica en la Santa Inquisición, pensando que agradaban a Dios, y en nombre de Dios mataron a miles de hermanos en Cristo Jesús, lo cual será reclamado a todo aquel que pertenezca a esta religión idolátrica. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mas el poder del sacrificio de Cristo primeramente nos da perdón, salvación, la paz verdadera en el alma, libertad de toda culpa de pecado por su muerte. Nos llena del gozo verdadero que viene por la esperanza en las promesas de Jesús y su resurrección. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Romanos capítulo 9, verso 22 al 24 dice: Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por el poder del sacrificio de Cristo se sanarán los paralíticos, sanidad de enfermedades incurables, liberación de endemoniados, el cambio y transformación de drogadictos, delincuentes, prostitutas, satanitas, brujos, adúlteros, intelectuales, políticos, etc. Romanos capítulo 15, verso 19 nos dice: Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice: Porque la palabra de la cruz es la locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 6, 14 dice: Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por el poder del sacrificio de Cristo predicamos la verdad contra todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, el pecado y toda religiosidad dogmática e idólatra. En 2 Corintios capítulo 6, versos 7 al 8 dice: En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Efesios capítulo 1, verso 21 dice: Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así, amados hermanos y amigos,
Todo lo de Dios tiene vida y poder. Si no creemos a la palabra de Dios, no tendrá ningún efecto en nuestra vida, pero cuando la creemos de corazón, la palabra de Dios toma vida y nos cambia todo nuestro ser, como dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como anteriormente, amados hermanos y amigos, lo dije, de que mucha gente en muchas religiones se admira de que en el evangelio se convierten delincuentes, prostitutas, aún gente política, gente que ha sido mafiosa, se ha convertido, y esto solamente es hecho por el poder de Dios, por su palabra y el poder de su Espíritu Santo, por el poderoso sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ninguna religión puede cambiar al hombre, solamente Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Para ser perdonados y libres del pecado solo tenemos que creer en el poderoso sacrificio de Cristo. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En Hebreos capítulo 10 verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos sus promesas y el poder de su sacrificio en nuestra vida. Su poder para vencer el pecado, para vencer la duda, el miedo, la aflicción, para ser sanados, para tener dominio propio y fuerza de voluntad para agradar a Dios. Ya no somos esclavos del ambiente de este mundo, ahora somos libres por Cristo para vivir limpios y agradar a Dios. Amados amigos y hermanos, Dios me les bendiga. Sigamos escuchando la bendita palabra del Señor, poniendo por obra su palabra, limpiándonos, santificándonos para ese día glorioso. A ustedes, amados amigos, que escuchen estas enseñanzas, que también Dios les bendiga y que la palabra del Señor, el amor de Jesucristo les pueda hacer libre, les pueda salvar, ya que es el plan del Señor y ese es el propósito del cual Cristo haya venido a este mundo, para rescatar al ser humano, al Creador que nos dio su amor y poder, el cual nos da la vida. Él, el que dio la vida, el que nos hizo, también nos quiere rescatar de la condenación eterna. Así que Dios me le bendiga y adelante sigan escuchando la palabra del Señor.